Mi nombre es Lana, solo una chica común que terminó sirviendo bebidas en el bar de José, en el centro, después de la escuela secundaria. No era nada lujoso, pero pagaba las cuentas y me mantenía ocupada. Ahí fue donde vi a Daniel por primera vez. Era una noche de jueves, el tipo de noche en que el bar estaba animado pero no demasiado lleno, justo como me gusta. Y ahí estaba Daniel con algunos de sus amigos. Desde el principio destacó, no porque fuera ruidoso, sino porque era del tipo tranquilo, con una sonrisa fácil y una mirada que decía que sabía algo que tú no. Se acercó al bar y se sentó justo frente a donde yo estaba trabajando. «Hola», dijo con una sonrisa. «¿Qué es bueno aquí, además de la vista?» Le lancé una mirada. «La cerveza está fría, si es lo que quieres decir», respondí, sin dejar ver que había notado su halago descarado. Su risa fue genuina y me hizo sonreír a pesar de mí misma. «Entonces tomaré una, y lo que tú recomiendes para ti, hagamos que sean 2», añadió. Mientras servía las bebidas, no pude evitar notar cómo me observaba, no de manera espeluznante, sino como si realmente le interesara lo que estaba haciendo. «¿Vienes aquí a menudo?», bromeé al entregarle las cervezas. «Es la primera vez, en realidad, mis amigos dijeron que este lugar tiene el mejor servicio de la ciudad». «Supongo que tenían razón», dijo Daniel, sin apartar la vista de la mía. Charlamos más de lo que suelo hacer con los clientes. Me contó sobre sus días en la universidad, llenos de palabras complicadas que no me molesté en recordar, y yo le conté sobre crecer en este pueblo, como siempre pensé que haría algo más, pero nunca supe qué era ese algo más. «Eres interesante, Lana», dijo de repente. «No como la gente habitual que viene aquí». Levanté una ceja. «Gracias, supongo. Tú tampoco estás tan mal para ser un niño rico». Rió de nuevo, ese sonido que llenó el espacio a nuestro alrededor. «¿Niño rico, eh? Confía en mí, tener dinero no es todo lo que parece». Nos interrumpieron sus amigos, que estaban listos para ir a algún club. Se levantó, dejó un billete de 50 en el bar, mucho más de lo necesario para 2 cervezas, y guiñó un ojo. «Tal vez encuentre la compañía adecuada si vuelvo aquí». Y así, desapareció entre la multitud con sus amigos, pero algo de él quedó, como el eco de su risa en mis oídos, haciéndome preguntarme si lo volvería a ver. Daniel empezó a aparecer en el bar cada noche después de ese primer encuentro. Al principio pensé que era como cualquier otro chico matando el tiempo con una cerveza y una charla, pero luego las conversaciones se volvieron más largas y mucho más personales. Se instalaba en su lugar habitual y mientras yo limpiaba el mostrador o reponía las estanterías, me contaba partes de su vida, su familia. «Mi papá está muy metido en la política», decía con un encogimiento de hombros, como si hablara del clima, sin mencionar que su padre era uno de los políticos más importantes del estado. «Y mi mamá, bueno, ella es ama de casa, mantiene todo funcionando sin problemas en casa». Cuanto más hablábamos, más veía más allá de la superficie pulida. Claro, tenía dinero y un nombre que abría puertas, pero había algo más, algo real que no podía identificar, y a pesar de mi mejor juicio, me encontré esperando esas noches en las que aparecía. Una noche todo cambió. Entró luciendo serio, su sonrisa habitual no estaba a la vista. «He estado pensando», empezó, dudando un poco. «¿Qué tal si salimos mañana, a algún lugar bonito, no solo aquí?» Fue repentino pero no desagradable. «¿Como una cita?», pregunté, tratando de sonar tranquila pero sintiendo mi corazón latir un poco más fuerte. «Sí, una cita», confirmó, su sonrisa volvió como si hubiera ganado algún tipo de victoria al ver mi reacción. Esa cita llevó a otra y a otra. Antes de darme cuenta, nos veíamos todos los días. Daniel hablaba de su vida y yo compartía la mía. Se reía de las diferencias diciendo, «La riqueza es mi único defecto, ¿sabes?». Pero no era solo su riqueza. Daniel amaba la buena vida, las fiestas, las noches largas, el tipo de ocio que apenas podía imaginar. Desestimaba mis preocupaciones con un gesto. «Las cosas cambiarán, Lana, ya verás». Luego vino la noche en que quiso que conociera a sus padres. Estaba llena de nervios. Condujimos hasta su mansión, el tipo de lugar que ves en las películas, con jardines extensos y más habitaciones de las que sabrías qué hacer. Su madre, la señora Patricia López, era tan fría como los pisos de mármol, evaluándome como si fuera algo que encontró pegado a su zapato.
Una camarera, dijo, su voz goteando desdén. ¿Realmente, Daniel? ¿Esperas que encaje en nuestro mundo? Su padre, Gerardo López, en cambio, me sonrió como si yo fuera lo más honesto que había visto en años. Lana querida, es refrescante ver a alguien de la vida real, eres justo lo que necesitamos, un puente hacia el hombre común, justo antes de las elecciones. No sabía si sentirme halagada o ofendida. La cena fue tensa, la señora López lanzando comentarios hirientes bajo su aliento, el señor López contrarrestando con grandes declaraciones sobre mi simplicidad refrescante. En un punto, la señora López tuvo suficiente, se levantó tan rápido que casi volcó su silla. No soportaré esto, siseó, saliendo de la habitación. El señor López solo me guiñó un ojo a través de la mesa. No te preocupes, Lana, todo estará bien. Ese guiño se suponía que debía tranquilizarme, pero sentí como si me estuvieran arrastrando a un juego que no sabía jugar. Semanas después, Daniel se arrodilló en el bar donde nos conocimos por primera vez, con la misma sonrisa pícara que tenía esa primera noche. Cásate conmigo, Lana, y mostremos a todos cómo se hace, dijo, y yo, perdida en el momento y en él, dije que sí. La boda no fue nada de lo que esperaba, desde el momento en que Daniel hizo la propuesta, su padre se hizo cargo de todo el espectáculo. Insistió en una ceremonia grandiosa, una que sería hablada por todos. Será perfecto para la campaña, decía con una sonrisa cada vez que mencionaba mantener las cosas pequeñas. Así que ahí estaba, parada en un vestido más elegante que cualquier cosa que jamás había poseído, con cámaras parpadeando en mi cara mientras trataba de mantener mi sonrisa. Los reporteros nos rodeaban y el señor López disfrutaba cada momento, actuando como el suegro perfecto. Miren, gente, esto es lo que parece el amor verdadero, la unidad entre diferentes mundos, anunciaba a las cámaras, pasando su brazo alrededor mío un poco demasiado fuerte. Miré a mis padres sentados a un lado, sus expresiones una mezcla de asombro e incomodidad. No estaban acostumbrados a este tipo de espectáculo y, francamente, yo tampoco. La señora López, vestida con un vestido que probablemente costaba más que el coche de mi padre, sonreía de una manera que no llegaba a sus ojos. Se inclinó durante la sesión de fotos, susurrando entre dientes. Sonríe, Lana, hoy somos todos una familia. Después del espectáculo, Daniel y yo nos mudamos a un apartamento de lujo, un contraste total con mi hogar modesto de la infancia. Era un regalo de boda de sus padres, lujoso y extenso, ubicado en uno de los edificios más exclusivos de la ciudad. Las salidas nocturnas de Daniel con sus amigos se volvieron más frecuentes, y me encontré sola en nuestro espacioso hogar más a menudo de lo que me gustaría. Su madre, la señora López, se encargaba de aparecer sin previo aviso, siempre con una crítica lista en sus labios. Una tarde, me encontró tratando de ordenar el desorden de una de las reuniones nocturnas de Daniel. Observó la habitación con desdén antes de fijar su mirada en mí. Lana, esto no es una cafetería de carretera, necesitas mantener un mejor control sobre Daniel. Míralo, está fuera todo el tiempo, bebiendo, y es tu trabajo controlarlo. Me puse rígida ante sus palabras, apretando el paño de cocina con fuerza. ¿Y qué sugieres que haga, señora López? ¿Lo encadene a una silla? Sus labios se estrecharon en una línea delgada. No seas lista, Lana. Necesitas tomar el control, de lo contrario, eres tan culpable como él. El aire entre nosotras era tenso, los únicos sonidos eran el suave tic-tac del costoso reloj en la pared y el zumbido distante de la vida de la ciudad fuera de las ventanas. Esa noche, cuando Daniel llegó a casa, intenté hablar con él al respecto. Tu mamá cree que no estoy haciendo lo suficiente para mantenerte a raya, dije, tratando de mantener mi voz calmada. La reacción de Daniel fue inmediata y acalorada. ¿Vas a escucharla? No dejemos que se interponga entre nosotros, ¿de acuerdo? Te amo, Lana, resolveremos esto juntos. Pero a medida que pasaban las semanas, nada cambiaba. Las palabras de Daniel se sentían cada vez más vacías, y me encontré cuestionando si el amor era suficiente para salvar la brecha que parecía ensancharse entre nosotros. Vivir la buena vida no era todo lo que parecía, ni mucho menos. Me encontraba constantemente ordenando nuestro enorme apartamento, cocinando comidas que a menudo se enfriaban antes de que Daniel llegara a casa, y llevando la ropa a la lavandería, todo mientras trabajaba en mis turnos en el bar de José. Mientras tanto, Daniel, sin un trabajo a la vista,
parecía contento de gastar su generosa asignación en salidas nocturnas con sus amigos. Su madre, la reina del chisme de la alta sociedad, se aseguraba de que todos conocieran su retorcida versión de nuestra vida. Según ella, yo era la villana, una mujer tonta y codiciosa que había llevado a su pobre hijo por mal camino con mis maneras de clase baja. Era un día normal en el bar cuando decidió traer a sus amigas para un almuerzo casual. En el momento en que entraron, supe que me esperaba lo peor. Se sentaron en el bar, sus narices arrugadas como si olieran algo desagradable. La señora López me hizo una señal con un movimiento de la muñeca, su voz lo suficientemente alta como para llamar la atención. «Lana, querida, ¿podrías apurarte? No tenemos todo el día y esperamos un servicio adecuado, incluso en este establecimiento». Sus amigas se rieron, sus ojos recorriendo el bar con desdén apenas disimulado. Forcé una sonrisa, tomando sus pedidos mientras mis manos picaban por derramar una bandeja de bebida sobre sus regazos. «Asegúrate de que los vasos estén limpios, querida, no querríamos contagiarnos de nada», comentó una de sus amigas, su risa tan afilada como vidrio roto. «Sí, señora», respondí con un tono dulce. Les entregué sus bebidas y comida con una sonrisa, aunque por dentro no me sentía nada alegre. Al pasar con otro pedido, la señora López me agarró del brazo, su agarre firme. «Sabes, Lana, es una pena que no uses el dinero de tu esposo para mejorar. Tal vez unas clases de etiqueta o un seminario sobre cómo ser una esposa de apoyo». Me aparté suavemente, manteniendo mi voz firme. «Aprecio el consejo, señora López. Lo consideraré todo lo que merece». El bar no podía cerrar lo suficientemente rápido ese día. Cada comentario, cada mirada condescendiente de esa mesa añadía peso al creciente temor de que esta era mi vida ahora, examinada y despreciada sin importar cuánto lo intentara. De vuelta en nuestro apartamento, el silencio era un contraste marcado con el caos del bar. Daniel había salido de nuevo, la nota en el refrigerador era una disculpa débil por perderse la cena. Me quedé sola con mis pensamientos, que estaban tan desordenados como los platos sin tocar en nuestra mesa. Mientras tanto, comencé a pagar las cuentas con mis propias propinas, porque la idea de Daniel de presupuestar era ver qué tan rápido podía gastar su dinero cada mes. Comestibles, servicios públicos, incluso la maldita factura del cable, las cubría todas. Sus promesas de arreglar su vida y encontrar un trabajo eran tan vacías como nuestras conversaciones. La temporada de elecciones estaba en pleno apogeo, y el señor López estaba más ansioso que nunca por exhibirme en cada evento público posible. Me presentaba con gran fanfarria, siempre enfatizando cómo su hijo se había casado con una chica sencilla del pueblo. En mítines, cenas y entrevistas, llevaba mi sonrisa como una máscara, asintiendo y desempeñando el papel de la nuera accesible. Pero detrás de las sonrisas y los aplausos educados, estaba agotada. La constante vigilancia, las interminables charlas con personas que se preocupaban más por mi historia como herramienta de campaña que como persona, era agotador. Más de una vez me encontré en las salidas de estos eventos, deseando nada más que correr y no volver nunca. Una noche, después de otro evento de recaudación de fondos que se prolongó durante horas, el señor López me apartó, su mano apretando mi hombro con demasiada fuerza. «Lana, necesito que sigas así. Sabes que tu cooperación es crucial. Recuerda tu estilo de vida, este apartamento, todo es gracias a nuestro apoyo». Asentí, la amenaza en su tono clara como el cristal. «Por supuesto, señor López, entiendo». No era solo la campaña la que me presionaba, en casa las cosas no eran mejores. El comportamiento de Daniel había escalado de negligencia a pura destructividad. Llegaba tarde, si llegaba, a menudo borracho y a veces apenas capaz de mantenerse en pie. Luego vino la noche que lo cambió todo. Daniel entró tambaleándose después de medianoche, su rostro pálido, sus ojos llenos de pánico. Se desplomó en el sofá, sus manos temblando. «Lana, la he cagado», soltó, su voz un susurro ronco. «Debo dinero, mucho dinero, a gente muy mala. Lo perdí en el casino y no son del tipo que espera por su dinero». Mi estómago se retorció ante sus palabras. «¿Cuánto?» 70,000, murmuró, desviando la mirada. Sentí un frío por todo el cuerpo. $70,000. Asintió, miserable. «Necesito tu ayuda, Lana, por favor. No puedo pedírselo a mis padres, me desheredarían».
La desesperación en sus ojos era algo que no podía ignorar. Me agarró las manos, su agarre firme. Te juro, Lana, si me ayudas con esto, cambiaré. Sé que he sido un terrible esposo, pero haré cualquier cosa para arreglar esto, por favor. Algo en mí se rompió entonces. A pesar de la ira y la decepción, no podía dejarlo enfrentar esto solo. Está bien, Daniel, te ayudaré, pero esto es todo. Tienes que cambiar. Al día siguiente, saqué un préstamo de $70,000, que se sentía como una soga alrededor de mi cuello. Pero al entregarle el dinero, Daniel era como un hombre renacido. Ayudaba en la casa, redujo la bebida y, por un breve y fugaz momento, me permití creer que realmente podíamos hacer que esto funcionara. Pasábamos las noches juntos, hablando de planes para el futuro, incluso atreviéndonos a soñar con formar una familia. Daniel estaba atento, ayudando con las tareas del hogar, compartiendo comidas en la misma mesa, cosas que no habíamos hecho en años. Tal vez deberíamos pensar en tener un hijo, sugirió una noche mientras limpiábamos después de la cena. Lo miré sorprendida, pero no infeliz ante la idea. ¿De verdad crees que estamos listos? Sonrió, acercándome. Sí, lo creo. Estamos volviendo a encarrilarnos, ¿verdad? Un nuevo comienzo. Quería creerle, creer en nosotros, y en esos momentos era fácil imaginar que todo podría estar bien, que las deudas y mentiras estaban detrás de nosotros. Pero esa ilusión se hizo añicos la noche que llegué a casa después de un turno doble en el bar, arrojando mis llaves en el mostrador, me dirigí al dormitorio, mi cuerpo ansiando solo unas pocas horas de sueño antes de empezar de nuevo. Pero la escena que encontré me despertó de golpe. Daniel estaba desmayado en nuestra cama, roncando fuerte, con dos chicas que nunca había visto antes acurrucadas a su lado, ambas igualmente inconscientes. Botellas y vasos llenaban la mesita de noche, el olor a alcohol pesado en el aire. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras una furia fría se asentaba en mi estómago. Sin pensarlo, saqué mi teléfono y comencé a grabar. La luz de la cámara cortó la oscuridad, capturando la escena condenatoria. Desperté a Daniel con un empujón, mi voz aguda. Daniel, ¿quiénes son estas chicas? Me miró confundido y aún borracho, luego agitó una mano, como si desechara la pregunta. Son solo mis amigas, ya sabes, no es gran cosa. A veces lo hacemos cuando estás trabajando. Eso fue todo, la traición final. Detuve la grabación, mis manos temblando con una mezcla de emociones, ira, tristeza, incredulidad. Salí de la habitación, llamé al señor López y esperé a que respondiera. Lana, ¿qué pasa? Su voz era cautelosa, alerta. Señor López, he terminado. Acabo de encontrar a Daniel en nuestra cama con otras dos mujeres. He grabado todo y quiero el divorcio, dije, cada palabra medida, pesada con la finalización. Estaba en el apartamento en menos de una hora, su rostro una máscara de furia controlada mientras miraba a las figuras aún inconscientes en mi cama. Daniel había despertado para entonces, luciendo avergonzado y asustado mientras su padre lo reprendía en tonos bajos y feroces. Idiota, mira lo que has hecho. Volviéndose hacia mí, el tono del señor López se suavizó. Lana, manejaré esto. Mantengámoslo en silencio por el bien de todos. ¿Qué necesitas? $500,000, el apartamento vendido y el dinero transferido a mí, y el préstamo que saqué por el pagado, declaré, cada demanda innegociable. El señor López asintió lentamente, calculando. Hecho, pero debes acordar mantener esto en silencio, mudarte y empezar de nuevo en otro lugar. ¿Puedes hacer eso? Sí, respondí simplemente. No quedaba nada para mí aquí, ninguna razón para quedarme. Y Lana, no se lo digas a su madre, armaría un escándalo y no podemos permitirlo ahora, no con las elecciones. Los papeles de divorcio llegaron silenciosamente. Los firmé a la luz del amanecer, sola. El señor López cumplió su palabra. El dinero estaba en mi cuenta en pocos días, el préstamo pagado, y yo estaba libre de Daniel y sus caprichos destructivos. Instalarme en mi nueva vida en otra ciudad se sintió como respirar aire fresco después de estar sumergida bajo el agua por demasiado tiempo. El día que me mudé a mi nuevo apartamento en un vecindario tranquilo, supe que había tomado la decisión correcta. Era más pequeño que la lujosa prisión que había dejado atrás, pero era todo mío.
Lo primero que hice después de desempacar fue bloquear todos los números asociados con mi vieja vida. Cada llamada era una posible trampa para regresar a ese caos, y no estaba dispuesta a permitirlo. Luego salí y me compré un coche, nada demasiado lujoso, pero elegante y nuevo, algo solo para mí. Unos días después, conseguí un trabajo como administradora en un restaurante local. Era un paso adelante de ser mesera, con horarios regulares y sin noches largas. La dueña, una mujer delgada llamada Carla, con una lengua afilada y una actitud sin tonterías, me tomó bajo su ala. ¿Eres nueva en la ciudad?, preguntó Carla en mi primer día, mirándome con una mezcla de curiosidad y cautela. Sí, acabo de mudarme, respondí, manteniendo mi pasado guardado como las cajas dobladas en mi armario. Carla asintió, como aprobando mi respuesta concisa. Bueno, aquí está tu escritorio y estas son tus responsabilidades. Mantén las cosas funcionando bien y nos llevaremos bien. Lo aprecio, Carla. No te defraudaré, prometí, ansiosa por demostrar mi valía en este nuevo rol. El trabajo era ocupado, lleno del caos habitual de la vida en un restaurante, pero prosperé con la estructura que traía a mis días. Estaba ganando mi propio dinero, controlando mi propio destino. Se sentía bien, honesto y real. Animada por el estilo de gestión directo pero justo de Carla, decidí inscribirme en el colegio local. Quería más que solo escapar de mi pasado, quería construir algo duradero. Las clases nocturnas en administración de empresas parecían el camino correcto, y al entrar al aula sentí un orgullo. Estaba haciendo esto por mí, por nadie más. Una noche, mientras cerraba el restaurante, Carla se acercó a mi escritorio. Escuché que estás estudiando por la noche, eso es bueno, mantiene el cerebro trabajando. Sonreí, agradecida por su reconocimiento. Sí, pensé que nunca es tarde para empezar de nuevo, ¿verdad? Exactamente, dijo Carla con un asentimiento. Si alguna vez necesitas ayuda, házmelo saber. Sé una o dos cosas sobre cómo mantener un negocio a flote. La vida se instaló en un ritmo cómodo, trabajo, estudio y la tranquila soledad de mi apartamento. Disfrutaba de la normalidad, los momentos mundanos que solía dar por sentados. Fue durante una de estas noches tranquilas, sentada en mi balcón con una taza de té, cuando me di cuenta de cuánto había cambiado. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, cada una un recordatorio de dónde había estado y hacia dónde me dirigía. Habían pasado 2 años desde que corté todos los lazos con mi antigua vida y comencé de nuevo. Estaba sentada en mi sala de estar, acogedora y cálida, un libro olvidado en mi regazo cuando sonó mi teléfono. El número era desconocido y, dudando por un segundo, contesté. Lana, soy Patricia López, la voz llegó alta y frenética. Daniel está en problemas por tu negligencia. Me sorprendí. Señora López, tranquilícese. ¿De qué está hablando? ¿Qué problema? Estaba casi sin aliento de la agitación. Un amigo desconocido de Daniel me llamó, dijo que Daniel se metió en una pelea con un policía en un bar. Tuve que transferir dinero para mantenerlo fuera de la cárcel. Lo saqué de nuestros ahorros y Gerardo aún no lo sabe. ¿Por qué no estuviste allí para él? Señora López, escúcheme con atención, dije, mi voz calmada y clara. Daniel y yo estamos divorciados hace 2 años. No lo he visto ni hablado con él desde entonces. Hubo una pausa y luego. ¿Divorciados? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué nadie me lo dijo? No lo sabías porque se suponía que debía mantenerse en silencio por el bien de la familia, por las elecciones y todo eso. Lamento que te hayan dejado fuera, pero ya no soy parte de la vida de Daniel ni de tu familia. ¿Y qué pasó con el policía y Daniel? Su voz se quebró y pude escuchar la confusión y el miedo. Riéndome suavemente, traté de encontrar algo de humor en lo absurdo de la situación. Señora López, la han estafado, no hay duda de ello. Esos estafadores probablemente inventaron toda la historia sobre el policía solo para engañarla y sacarle dinero. Hubo una pausa en la línea mientras la realización se hundía. Su voz temblaba, el miedo reemplazando la ira de momentos antes. ¿Estafada? ¿O no? ¿Qué he hecho? Su tono era frenético, el peso de su error cayendo sobre ella. ¿No podrías prestarme algo de dinero para reponer antes de que Gerardo se entere? Por favor, Lana.
Señora López, no puedo. Ya no es mi lugar. He seguido adelante. Necesitas manejar esto con tu familia, respondí, firme pero no cruel. Su llanto se intensificó, luego se convirtió en ira. Podrías ayudar, pero eliges no hacerlo. Eres tan egoísta como todos decían. Suspiré, una liberación profunda y cansada. Lamento que te sientas así. Realmente espero que lo resuelvas, pero debo irme ahora. Colgué antes de que pudiera responder, sus sollozos resonando en mis oídos incluso después de que la línea se cortara. Mirando alrededor de mi tranquilo apartamento, el contraste entre mi vida actual y el caos del pasado me hizo estremecer. Tomé mi teléfono de nuevo, esta vez navegando por la configuración para bloquear otro número más. Al dejar el teléfono, una sensación de finalización me inundó. Estaba realmente libre ahora, ya no estaba enredada en la red de engaños y avaricia que una vez definió mi vida.